Este fue un anuncio de la cuenta pública del presidente Gabriel Boric, la última, que generó mucho impacto, mucha repercusión. Que estamos hablando del tema de la tarifa de invierno, ¿no? Claro. En invierno, cuando se consume más de cierto límite, se cobra más caro, y ese era un punto que habían varias iniciativas, o iniciativas, digamos, ¿no? Parlamentarias que buscaban eliminar eso para bajar la cuenta. Se había dicho lo antes posible, cuando sea posible, y llegó la fecha, parece. Claro, porque llegaron a un acuerdo. Sí. Se adelantó justamente para el mes de la primera quincena de julio, y queremos ver todos los detalles ahí. También invitamos a los auditores a que nos escriban al WhatsApp si es que tienen pregunta a propósito de este fin, ¿no? A la tarifa de invierno. Estamos ya con el ministro de Energía, Diego Pardo, para hablar sobre este tema. ¿Cómo está, ministro? Buenos días. Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias, ministro, gracias por atender la llamada expreso. Con buenas noticias, pues, buena noticia para la gente, esto de la tarifa de invierno. Sí, bueno, efectivamente, como mencionaban en la cuenta pública, el presidente nos entrega esta misión de tratar de adelantar lo antes posible la aplicación de esta medida que elimina el recargo de invierno. Posteriormente a la cuenta pública hicimos una mesa de trabajo con las empresas distribuidoras y efectivamente ellas pudieron adecuar sus procesos de facturación, y a partir del día 15 de julio en adelante se va a dejar de realizar el cobro de este recargo de invierno. Obviamente esto después va a ser materializado en el decreto tarifario que se va a hacer en diciembre, y por lo tanto también va a aplicar para el invierno del 24, del año 24. Claro, que en el fondo, para explicar bien a la gente, a partir del 15 de julio, si alguien consume lo que sea de energía, todo va a tener la misma tarifa, no van a cobrar un sobreprecio. Efectivamente, el recargo de invierno que se aplicaba, se aplica hasta el 15 de julio para consumos mayores a 430 kilowatt-hora, va a dejar de aplicarse. ¿Para siempre? Sí. Efectivamente, porque el proceso tarifario que nosotros vamos a publicar las tarifas en diciembre de este año, también va a regir para el invierno del 24, y después del invierno del 24 nosotros tenemos un compromiso con los diputados y diputadas que impulsaron esta iniciativa a nivel parlamentario para encontrar una nueva política pública que reemplace el límite de invierno, pero lo haga de una manera que sea compatible con nuestros compromisos climáticos, porque el problema que generaba esta forma de realizar los cargos tarifarios, lo que suponía era que generaba un desincentivo para la electrificación de las necesidades de calefacción. Y eso va de alguna manera en contra de lo que llevamos impulsando como Ministerio de Energía, que es electrificar las necesidades de calefacción de las personas. Claro, de hecho, ministro, y en relación a lo que usted está comentando, algunos estudios, especialmente realizados por la Red de Pobreza Energética en el año 2022, y con el tema de la tarifa de invierno, hay un 23%, este estudio declara, de los hogares que declara pasar frío al interior de sus viviendas, precisamente pensando en esta alza que había. Sí, efectivamente, o sea, más allá de las personas que han pagado históricamente este recargo en años anteriores, esta es una medida que principalmente afecta a las personas que se habrían sentido de otro modo disuadidas de utilizar artefactos eléctricos para satisfacer sus necesidades de calefacción. Y en ese sentido también es muy importante destacar que en conjunto con los parlamentarios que apoyaron de manera transversal esta medida antes de la cuenta pública, estamos prontos a lanzar una campaña informativa respecto de eficiencia energética para tratar de visibilizar cuáles son los artefactos más eficientes a la hora de electrificar los consumos energéticos, los consumos relacionados con la calefacción. Sí. Ministro, ¿hay una cuantificación de cuántas personas podría favorecer esto?
Bueno, es que ahí depende de cómo uno haga la cuenta, porque si uno mira hacia atrás, ¿sí? Esto normalmente, el recargo de invierno era pagado por cerca de 350.000 clientes mensuales, ¿cierto? Ahora, como usted mencionaba, ese estudio de pobreza energética, también los datos que levantamos con la mesa de pobreza energética que hicimos durante el verano con la Cámara de Diputados y el Senado, muestran que por cada medidor, especialmente en consumo, en comunas vulnerables, en cada medidor hay varias familias. ¿Sí? Entonces, la situación es distinta, digamos, en esas comunas específicamente, y específicamente en esa realidad donde uno tiene un medidor y detrás del medidor muchas familias, es importante que, digamos, en esas situaciones también tengan el incentivo para electrificar sus necesidades de calefacción. Ahora, efectivamente, si uno considera lo que ha sido la aplicación histórica del recargo de invierno, la han pagado del orden de 350.000 consumidores mensuales. Sí, Sin embargo, hay que tener en cuenta que detrás de los medidores, especialmente en los lugares vulnerables, hay 4 o 5 familias. Claro. Por lo tanto, uno tiene un medidor, pero muchas familias. Claro, y ahí da la cuenta un per cápita por cada persona, ¿no? Que es cuando son 4 o 5 familias, muchas más personas que un hogar que tiene una sola familia y que son segmentos más altos, que es alguna crítica que se ha hecho de alguna manera a esta medida, porque dicen, claro, las personas que consumen más de 430 kilowatt-hora en general, ¿no? Son las que tienen hasta ahora más poder adquisitivo y que se pueden ver beneficiados con eso. Y nos preguntan mucho los auditores, ¿esto es para todos? Sí, entendemos que es para todos los clientes, y además nos preguntan, porque claro, estos son ingresos que dejan de percibir las empresas, ¿no? Claro. La cuenta va a llegar más barata, eso es, ¿no? Va a llegar más barata la cuenta, y esa plata, ¿de dónde va a salir? ¿Cómo se va a compensar esto, ministro? Bueno, lo que pasa es que, y ahí es importante explicar que la particularidad de este proceso tarifario, ¿sí? Están cambiando varias cosas. Entonces, una de ellas es esta, en la eliminación del recargo de invierno, pero hay otra que en términos de magnitudes es mucho mayor, que es la disminución en el margen de rentabilidad que se le reconoce a las empresas de distribución eléctrica, que esa es una ley que fue aprobada hace un par de años atrás y que se está implementando por primera vez en este proceso tarifario. En términos de órdenes de magnitud, lo que tiene que ver con el reconocimiento de la rentabilidad a las empresas de distribución eléctrica es del orden de 10 veces el recargo de invierno. Entonces, la verdad que el efecto en tarifa es imperceptible. Como le digo, hay muchas cosas ocurriendo al mismo tiempo, y el efecto principal, el más importante, es la disminución en la rentabilidad que se le reconoce a las empresas. Claro, pero entonces, perdón, la menor recaudación que van a tener las empresas por esta tarifa más barata, ¿se va a ver compensada o neteada de alguna manera por esta disminución del margen de rentabilidad? Efectivamente. Ya, o sea, nadie va a pagar más, un peso más. No. Nadie. No, pero, perdón, ministro, pero cuesta entender eso cuando, y estoy leyendo un reportaje de CIPER, a propósito del tema de la reducción de la tarifa de invierno, las empresas eléctricas van a perder 12.000 millones. No deja de ser una cifra pesada. ¿A título de qué? ¿Cuál es? Por eso, que el fin de la tarifa de invierno tendría un costo de hasta 12.000 millones e impactaría en el alza de las cuentas, dice este artículo de CIPER Chile. Sí, a ver, aquí, como le digo, hay distintos órdenes de magnitud. La reducción en la recaudación producto de la disminución de la tarifa de invierno es, en términos de órdenes de magnitud, mucho menor a la disminución en la rentabilidad que se le reconoce a las empresas de distribución eléctrica. Entonces, hay un efecto que va en un sentido, otro efecto que va en el otro, pero el que va en el orden a la disminución de las cuentas de las personas es cerca de 10 veces mayor al que va en respecto de la disminución del cargo de invierno. Entonces, como mencionaban, un efecto netea al otro y va a ser imperceptible en las cuentas de las personas. No, por eso, porque había mucha preocupación de la gente que decía, bueno, yo no uso cosas eléctricas en mi casa para que no me cobren tanto. Exacto. Nadie va a tener que pagar eso que dejan de percibir las empresas. La calefacción, dices tú. Porque... Sí, por cierto.
Claro, por la particularidad de este proceso tarifario. Y por eso es muy importante que para los siguientes procesos tarifarios construyamos una política pública distinta que incentive la electrificación de las necesidades de calefacción. Y eso es, digamos, lo que estamos trabajando, y tenemos hasta, digamos, el invierno del 25 para hacerlo. Porque esta medida va a cubrir de acuerdo con producto de este acuerdo con las empresas de distribución eléctrica, el invierno del 23, y producto del alcance del decreto tarifario también el invierno del 24. Para los inviernos que vengan después del 24, efectivamente necesitamos una política pública distinta, y eso es lo que vamos a estar trabajando en conjunto con los diputados. Claro, pero la preocupación de la gente, ministro, y se lo aterrizo un poco desde la mirada técnica que usted nos está entregando en esta conversación. Dice, usted va a ser marginal, va a ser casi imperceptible. ¿Cuánto sería entiendo un rango, porque no puede ser específico, pero un rango para que la gente se haga una idea del alza? Porque al final uno dice, a ver, mi presupuesto es... ¿Cuánto es ese rango de posible alza? La tarifa de invierno, la disminución en el recargo por tarifa de invierno, en términos de órdenes de magnitud para una cuenta promedio, está en el orden de las centenas de pesos. ¿Ya? ¿Sí? La disminución producto del reconocimiento a la rentabilidad de las empresas eléctricas está en el orden de las unidades de 1000. Ya. ¿Sí? Es mayor. Entonces, eso, claro. Por eso es mucho mayor la disminución asociada a el reconocimiento de la rentabilidad, a la disminución del reconocimiento de la rentabilidad de las empresas eléctricas, que el asociado a la eliminación de la tarifa de invierno. O sea, va a haber gente que consumiendo lo mismo van a pagar cuentas más baratas, consumiendo lo mismo, incluso bajo el margen del límite de invierno. Sí, efectivamente. Es muy difícil dar un número específico, porque esto varía para cada distribuidor, de acuerdo con su zona geográfica, porque, digamos, lo que se hace en el proceso tarifario es valorar las inversiones de cada distribuidor, y eso cambia, digamos, dependiendo de cada unidad geográfica, pero si uno mira las cuentas promedio, esos son los órdenes de magnitud que le estoy mencionando. La disminución de la tarifa de invierno está en el orden de los centenares de pesos en una cuenta promedio. La disminución en la rentabilidad de las empresas está del orden de las unidades de 1000. Estamos conversando con el ministro de Energía, Diego Pardo. Se nos va el tiempo, lamentablemente, ministro, pero que no queríamos dejar de preguntarle a propósito del tema del mercado del gas licuado, ¿no? De este proyecto que se presenta y que se habla también de la desintegración. ¿En qué consiste, en palabras bien sencillas, ministro? El proyecto fue presentado ayer a la Cámara de Diputados. Entiendo que se va a dar cuenta de él a la vuelta de la semana distrital, o sea, la primera semana de julio. Lo que hace este proyecto es darle continuidad a lo que había sido la recomendación normativa de la Fiscalía Nacional Económica en términos de establecer las condiciones para desintegrar el mercado de gas licuado de petróleo en mayorista y minorista. Mayoristas son de alguna manera los que adquieren el producto de gas licuado, llenan los cilindros y lo ponen a disposición de distribuidores minoristas, que son aquellos que tienen contacto directo con el público. La estimación de la Fiscalía Nacional Económica es que la integración, el actor integrado entregaba poder de mercado, disminuía la intensidad competitiva, y por lo tanto, al desintegrar, uno debería observar mayor competencia y menores precios. Y hay plazos para eso también, ¿no? Para la desintegración. Sí, evidentemente cuando uno hace una desintegración de este tipo, y por lo tanto las empresas que están integradas por vía de propiedad tienen que vender alguna de sus unidades de negocio, o las empresas que están integradas a través de contratos tienen que cambiar esos contratos, uno necesita establecer un régimen transitorio donde eso tiene lugar, y asegura que todas las zonas geográficas del país van a seguir con suministro y no van a ver resentida la calidad con la cual y la frecuencia con la cual los distribuidores llegan a sus casas. Bien, Diego Pardo, ministro de Energía, muchas gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.